Mayfly Sunset, un pedal que te venía anticipando desde hace bastante tiempo. Ya lo has escuchado de hecho en algunas reviews, pero hoy te lo traigo en condiciones para presentártelo al detalle. Un pedal, me perdonarás que lo tengo ya cableado, pero para después la prueba que sea un poquito más ágil y más rápida. Esto está hecho a mano en Canadá, pedal 100% analógico. Tenemos un ecualizador a 4 bandas, aquí pues más o menos como casi cualquier previo del mercado, volumen y ganancia. Este pedal tiene mucha chicha, en directo siempre me piden que esté por debajo del 50%, ¿vale? Sobre las 10, las 11, más que suficiente, porque ya te digo, da mucha señal. Tenemos el bypass, esto es bypass real 100%, ¿vale? Aquí no hay 0% de pérdida de sonido. Y aquí la gracia de este pedal, la magia, porque este pedal está pensado para ir sin amplificador. Pero me atrevería a corregir al propio constructor del pedal. Esto sirve para bastante más que para ir sin amplificador. Creo que es una solución fantástica incluso para tocar con ampli. Aquí tenemos, digásemos, estos dos potes, aquí está el meollo de la cuestión. Emularíamos cómo se comporta un amplificador según el tamaño de cono. Puedes recortar un poquito y que el amplificador se comporte como un cono un poco más pequeño. Esto, por ejemplo, en un ensayo, en un local pequeñito con un 15 pulgadas, esto me sirve para que se comporte de una manera mucho más civilizada y que el bajo suene mucho más natural. ¿Que queremos más cuerpo? Pues vamos a agrandar. Fíjate, bueno, lo que tengo aquí detrás es el Warwick Gnome de 10 pulgadas. Vas a ver después también microfoneado, siempre dentro de los límites lógicos, vas a ver cómo se comporta como un cono, pues con mucho más tamaño. De la misma manera, este pote, si está al 50%, pues es totalmente plano, es tal y como es el amplificador, y si vamos subiendo se va a comportar primero como si llevaras un cono pequeñito de agudos, o después, pues ya si vas hacia el final, más como un cono cerámico, ¿vale? Un poquito más agresivo, pero siempre se mantiene dentro de lo bastante agradable. Así que bueno, yo creo que presentado esto, ya nos podemos ir directamente a escuchar. Aquí tenemos este fantástico KD Basis, mi bajo de luthier, que por cierto hay dos bajos más que van a venir de este constructor. Le he pedido un par de bajos que bueno, van a tardar bastante porque tiene más de un año de lista de espera, pero bueno, ahí estoy en la espera para que me haga un Precision y otro bajo pues más flamenco, más moderno que este. Y esto, después de todo, no deja de ser un jazz bass, suena muy a jazz bass de 5 cuerdas. Vamos a ir en modo pasivo, se entiende mucho mejor pedal y bajo cuando estás en modo pasivo. Esto es activo, pasivo. Es muy sutil, pero en pasivo me suena un poquito más natural. Bien, venga, vámonos. Siempre las dos pastillas, ¿vale? Y esto está bastante... Vamos a ponerlo plano, venga. Más o menos esto es como sonaría pues directamente al amplificador. Vamos a darle un poquito más de chicha de ganancia. Puede sonar distorsionado, a mí sinceramente no es el sonido que me gusta, no es lo que busco, pero venga, vámonos. Bien, pues a partir de aquí vamos a jugar un poquito con la ecualización, que es bastante sutil, a decir verdad. Agudos, medios. Básicamente es medios paramétricos
Y graves. Fíjate, los graves son bastante sutiles, ¿vale? A no ser que te vayas al 100%. Y ahora, la otra manera de dar graves de alguna manera, pero de una manera puramente orgánica, es con el simulador de cabinas. Bien, bueno, primero vamos a darle un poquito de Twitter. Y ahora la magia, vamos a hacer que este ampli suene más grande de lo que realmente es, siempre dentro de lo sutil, porque evidentemente es un cono de 10, pero... un poco de todo. Bypass. Es que la mejora de sonido... Al margen del grave, ¿eh? Es que suena... ¡Buf! Vamos a bajar un poquito la ganancia. Te tengo que decir que las cuerdas ya toca cambiarlas, estas cuerdas están ya bastante muertas, pero aún así creo que queda claro que, bueno, es una herramienta que hace que el sonido pues gane en calidad de una manera exponencial. Increíble, la verdad que está fantástico. ¿Cómo está de precio? Dirás, ostras, esto será caro. Realmente no es un pedal barato, no es un pedal low cost, son $300. No es un pedal económico, pero hay por ahí previos por los que piden 500, 600, 700 euros. Recomendación absoluta, te dejo aquí el contacto del constructor. Esto no se vende en ninguna tienda tipo Thomann, sino que directamente contactas con el fabricante y él te lo envía a casa. Así que esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo y hasta muy pronto.